Buenos días. A ver, ¿se escucha bien? Buenos días. Perfecto. Bueno. Vamos a dar comienzo a un nuevo encuentro, la sexta edición de la Jornada de Pastoral Social. En 1998 iniciamos lo que ya puede considerarse una tradición de la Iglesia de nuestra arquidiócesis. Reunir en un encuentro abierto a aquellos que como cristianos o como personas de buena voluntad vivimos nuestro compromiso de fe desde el trabajo social, la acción política, la actividad cultural, la educación, la salud y otros ámbitos de construcción de la comunidad. Aquí nos encontramos con un sentido plural, quienes pensando distinto nos reconocemos impulsados por la vocación de dialogar y construir el bien común. Y quienes pensando igual valoramos a vivir juntos como la mejor manera de definir la democracia como sistema político y social. Me toca a mí hoy, como colaborador del Departamento de Pastoral Social de la Arquidiócesis de Buenos Aires, dar el puntapié inicial de este encuentro, que tendrá 5 momentos fuertes. La conferencia inicial, que estará a cargo del padre Carlos Acaputo y comentada por significativas personalidades de distintos ámbitos de la vida argentina: el religioso, el político, el económico. El segundo momento son las 4 mesas temáticas que se desarrollarán por la mañana. El tercero, las mesas y talleres simultáneos, donde el protagonismo de todos irá definiendo el espacio de aportes y reflexiones. El cuarto es la puesta en común, en la que haremos una síntesis de lo vivido y contaremos con la reflexión de nuestro cardenal Jorge Mario Bergoglio. Finalmente compartiremos la Eucaristía y pondremos todo lo vivido en manos del Señor. Pondremos también la tarea desarrollada durante el año por el Departamento de Pastoral Social, desde la actividad de formación que desarrolla el Centro de Formación y Acción Social, CEFAS, con sus 3 sedes donde se desarrolla el curso de Doctrina Social de la Iglesia. Este año además hemos logrado la puesta en marcha del seminario catequístico con orientación en Doctrina Social de la Iglesia. Paralelamente hay una tarea compartida con la Vicaría Episcopal de Educación y con los movimientos laicos y comunidades que conforman el DEMEC. Venimos llevando adelante desde diciembre del 2002 el diálogo de la Sociedad de Buenos Aires. Hemos realizado actividades sobre temas de promoción social, grupos vulnerables, políticas sociales, niñez, adolescencia y familia, ancianidad, personas con discapacidad, salud y educación, y en pocos días más encuentros sobre la cultura, el trabajo, los medios de comunicación social y temas de la ciudad. Hemos podido contar en estos encuentros con la presencia de más de 800 personas de diversos cultos religiosos, organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales y políticos, expertos en distintos temas y funcionarios del gobierno de la ciudad. Con todo este material reunido hacia fines de este año esperamos poder realizar un aporte escrito que sirva de contribución al próximo gobierno electo de la Ciudad de Buenos Aires respecto de las políticas públicas. Y quiero agradecer en nombre del Departamento de Pastoral Social, en primer lugar, la hospitalidad de esta casa salesiana Pío IX y del Padre de Rito, la cooperación generosa del equipo de trabajo de Cáritas Buenos Aires y de los movimientos y comunidades que integran el DEMEC, la cooperación de los voluntarios que están realizando distintas tareas y muy especialmente un agradecimiento a María Celia Rossi, a Alicia Vázquez y a Víctor Colombano por la tarea que vienen realizando no solamente desde este año sino desde hace varios años en colaboración con esta jornada de pastoral social. Y a todos ustedes que año a año vienen acompañando con su presencia y definen el rostro más importante de este acontecimiento eclesial y ciudadano. Queremos también agradecer la presencia de algunos vicarios de la Arquidiócesis de Buenos Aires. Está presente Monseñor Mario Poli, vicario de Flores, Monseñor José Gentico, vicario del Centro, y quien me acompaña en la mesa, Monseñor Jorge Lozano, vicario de Voto y vicario de Pastoral de la Arquidiócesis de Buenos Aires. Le pedimos a Jorge Lozano que haga formalmente la apertura de estas jornadas.
Buenos días. Bueno, me alegro mucho de poder compartir esta jornada con ustedes, de verles aquí y simplemente pedirles que hagamos este itinerario de hoy pensando en cómo estuvimos caminando en estos años y qué es lo que nos queda por hacer en adelante. Ustedes saben que en la conferencia episcopal hemos publicado hace poquito Navega Mar Adentro, que quieren ser las nuevas orientaciones pastorales para los próximos años. En este documento, los obispos hemos propuesto 3 líneas de acción destacadas, 3 acciones destacadas para los próximos años. Una de ellas tiene que ver con contribuir en la formación de ciudadanos responsables. Y a eso queremos dedicar nuestro esfuerzo en los próximos años. Y este tipo de jornada pastoral social y todo lo que esto implica de recoger tarea realizada y a su vez proyectarnos hacia el futuro, forma parte de esta tarea, ¿no? Así que les aliento a que podamos participar de estas jornadas con un espíritu abierto, con un espíritu de búsqueda, de diálogo, de comprometer nuestra vida y lograr otra de las cosas que en esta declaración del episcopado decimos, que es: no podemos desvincular la santidad de nuestras responsabilidades cotidianas. En este clima, entonces, dejamos abierta formalmente esta. Y vamos a hacer juntos la oración por la patria. Para los que no la recuerdan de memoria, tienen el texto en la carpeta. Nos ponemos de pie. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Nos sentimos heridos y agobiados. Precisamos tu ayuda y fortaleza. Queremos ser nación. Una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad, compromiso por el bien común. Danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios, para amar a todos sin excluir a nadie, privilegiando a los pobres y perdonando a los que nos ofenden, aborreciendo el odio y construyendo la paz. Concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría de la esperanza. Tú nos convocas, aquí estamos, Señor, cercanos a María, que desde el Luján nos dice: Argentina, canta y camina. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Amén. Que a la Virgen María, patrona de nuestra patria en Luján, vamos también a pedirle nos acompañe en estas jornadas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Luján, Ruega por nosotros. Podemos tomar asiento y vamos a dar comienzo con la conferencia central de estas jornadas, que llevará como lema La Nación, Cultura del Bien Común, que estará a cargo del padre Carlos Sacaputo, y los comentarios a cargo de Roberto Feletti, Aldo Echegoyen, Alicia Perini y Leandro Despuy, y la coordinadora será la licenciada Julia Torres. Así que invitamos que suban al escenario.
Qué difícil hablar con esto. Como dijo... Buenos días a todos. Como dijo Víctor, vamos a comenzar con la conferencia La Nación, cultura del bien común, a cargo del presbítero Carlos Sacaputo. El padre Carlos es licenciado en Ciencias Sociales por la Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma, es responsable del Departamento Arquidiocesano de Pastoral Social y profesor de Doctrina Social de la Iglesia en la Universidad Católica Argentina y en la Universidad del Salvador. Padre Carlos. Bueno, muchas gracias por estar. Me toca a mí hoy iniciar esta sexta jornada de Pastoral Social por pedido del equipo de trabajo de la Pastoral Social. En momentos significativos de la vida argentina, signados por la esperanza en el futuro de la nación. En medio de una crisis estructural que no logramos todavía superar y cuando todos los datos de la realidad avalan la incertidumbre y la desazón, los argentinos hemos encontrado motivos para renovar la fe y avanzar firmemente hacia la construcción de un futuro mejor. En este sentido, y en continuidad con el año anterior, queremos profundizar en la jornada de hoy el tema de la nación, como realización solidaria del conjunto del pueblo argentino. Un pueblo que viene demostrando su capacidad, y en esto cito al cardenal Bergoglio en su homilía del 25 de mayo, viene demostrando su capacidad de confiar nuevamente en el sistema democrático, a pesar de sus debilidades y carencias. Vemos cómo se redoblan los esfuerzos solidarios para volver a tejer una sociedad que se fractura. El año pasado, en la quinta jornada de Pastoral Social, reflexionamos sobre la necesidad de reencontrarnos como nación, descubriendo en ella el espacio de realización común. Decíamos, reencontrarnos como nación es renovar en común la decisión, nuestra decisión, de ver a la nación como espacio común para todos sus hijos, para todos sus miembros. Quisimos recordar que la nación es un don querido, pero que debemos elegir cada día. Una herencia que debemos recrear, una identidad que debemos recrear, una vocación que debemos asumir. Una nación, como antes una ciudad, como más un continente o el mundo entero, es una unidad plural. En este sentido, la nación trata de acentuar el vínculo que hace que muchos
sean uno. Es el lugar donde el conjunto de la sociedad se reconoce y encuentra su sentido. No individual, sino colectivo, donde lo personal se realiza. Es la unidad en torno a un mismo bien común, lo que constituye a un pueblo como nación. Lo que caracteriza la unidad no es la mera suma de las partes, sino un principio formal, el bien común, que nos entra y nos unifica. La nación, que es fundamentalmente la comunidad de hombres congregados por diversos aspectos, pero sobre todo por el vínculo de una misma cultura, tiene su fundamento antropológico en la sociabilidad humana, es decir, en su subjetividad personal y en la subjetividad de la sociedad. Sociabilidad que desde el punto de vista de la fe cristiana surge del hombre hecho imagen y semejanza de Dios y por lo tanto surge de ese ser social también de Dios, donde el hombre para ser hombre y desarrollarse como hombre, para perfeccionarse como tal, necesita de los demás hombres, necesita comunicar su riqueza y al mismo tiempo llenar su indigencia con la riqueza de los otros. Nos necesitamos bajo este aspecto unos a otros en el camino de la vida para poder alcanzar juntos un fin. Esta sociabilidad se unifica al tener un mismo fin, el bien común, querido por los distintos individuos que somos los miembros de nuestra nación. Al plantear la necesidad de reflexionar sobre la nación como espacio de realización común, en un momento de crisis estructural, lo hicimos en primer lugar en la convicción de que el olvido de esta realidad es una de las causas fundamentales que nos llevaron a la crisis estructural que vivimos. Entró en crisis el sentido de pertenencia, de identidad, de sentirnos parte de un proyecto y de un destino común. Privó en muchos más el interés particular que el de armonizar en el marco del bien común de la nación, que es el bien de las personas, de todos los que habitamos este país. Y si bien la crisis se manifestó en lo económico, político y social, resintiendo el vínculo social, el tejido social de los argentinos, su raíz es ético-cultural. Por eso nos decía el cardenal Bergoglio, ser un pueblo supone ante todo una actitud ética que brota de la libertad. Es querer formar juntos una nación, querer ser en común. En segundo lugar, en la convicción de que si esta propuesta de reencontrarnos como nación era asumida y los argentinos nos reconocemos hijos de un mismo pasado, hermanos de un mismo presente y padres de un mismo futuro, es posible construir un destino común a partir de una decisión ética, responsable
de cada uno de sus miembros. ¿Por qué decimos esto? Porque de alguna manera podemos decir que se ha resentido nuestra subjetividad. Vivimos momentos donde pensamos que algunos pensaban y otros tenían que hacer lo que otros pensaban, en vez de pensar juntos, dándonos cuenta que cada uno en su nivel de espacio tiene que ser artífice del propio destino y del destino de la nación. Y esto aplicado a todos los ámbitos. ¿Ven? Uno puede pensar lo financiero, lo económico, la empresa, desde una perspectiva meramente economicista e individual, o pensarla en el contexto de una nación y del desarrollo de una nación, es decir, de los miembros que forman parte de esta nación. Este año, como decíamos al comenzar, centramos nuestra atención sobre la nación como expresión y fruto del trabajo de todos. Porque la nación no es algo distinto a nosotros, en cuanto que en ella se expresa nuestra subjetividad, es decir, nuestra inteligencia, nuestra libertad, nuestra creatividad, nuestros valores y disvalores, nuestra espiritualidad, nuestra visión del hombre, de las cosas, nuestro sentido de la vida. Esta subjetividad se expresa en la cultura de un pueblo. Y por eso la soberanía fundamental de la nación radica en su cultura. Y por eso, cuando queremos reconstruir la nación, cuando queremos reconstruir la nación desde la perspectiva del bien común, tenemos, como dice Cardenal Bergoglio, buscar el rescoldo, ir al rescoldo, lo que queda del fuego y reavivarlo, porque eso está en todos nosotros. ¿Ven? Es ese llamado a la esperanza, porque es posible, porque este país es lo que hicieron nuestros padres, nuestros abuelos, aquellos que nos han precedido. Y si construimos este país con lo bueno y con lo malo, también podemos recrearlo nosotros, porque nosotros somos los que hacemos la historia. En la oración de la patria que rezábamos, decíamos, queremos ser nación. Una identidad que se establece sobre la base del compromiso con el bien común. Ha sido la preocupación de todo el pensamiento humanista y de la Iglesia por el concepto de bien común. Larga ha sido la preocupación, señalemos el bien común como producto colectivo que se da en un nivel macrosocial, es inseparable del bien de las personas. Es el bien de las personas, no es una torta que está fuera de nosotros. El bien común somos nosotros mismos. Siguiendo el pensamiento de Pablo VI, el bien de cada uno de los seres humanos, mujeres y hombres, ancianos y niños, jóvenes y adultos, cualquiera sea su condición social, de salud, de pensamiento, de opción de vida, es el bien de todo el hombre y de todos los hombres, del conjunto de la humanidad. Conseguirlo, concretarlo,
Sostenerlo es el máximo esfuerzo al que debe estar dedicada la acción política. Los clásicos de la filosofía lo llamaban la buena vida o la vida buena. Y hoy deberíamos concebirla sin el pleno respeto a los derechos humanos, al desarrollo integral y a la calidad de vida. El concepto cristiano y humanista del bien común es inseparable de la justicia. Lo decía Juan Pablo II en una visita a Brasil realizada en 1980. Trabajen para que disminuya la brecha entre ricos, excesivamente ricos, y pobres en la extrema miseria. Háganlo por consideración al bien común de todos. Solo tiene razón de ser la sociedad socialmente justa, que se esfuerza por ser cada vez más justa. Hablar de bien común es entonces inseparable del concepto de nación. Por eso, una de las mesas simultáneas que van a dar continuidad a esta exposición aluden a la nación como expresión del conjunto de valores, vínculos originarios, procesos históricos y culturales, proyectos de futuro, expectativas y esperanzas que sintetizan el devenir de un pueblo que se expresa y construye con luces y sombras, crisis y frustraciones, pero sustancialmente encamina la historia hacia un proyecto que tiene como marco un profundo amor por la vida y un fuerte apego a los valores esenciales que hacen a la vida humana. El gran documento de la doctrina social de la Iglesia, dedicado al bien común, es la encíclica Juan 23, Pacem in Terris. La encíclica está centrada en el rol de la sociedad política y se afirma en ella que el bien común consiste fundamentalmente en la defensa y los derechos y deberes de la persona humana. El Concilio Vaticano II, en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, define el bien común como el conjunto de condiciones de la vida social con los cuales los hombres, las familias y las asociaciones pueden lograr con mayor plenitud y facilidad su propia perfección. Y a su vez Pablo VI, en Populorum Progressio, adelante al relacionar el concepto de bien común con los de desarrollo humano y destino universal de los bienes. El Papa habla de un humanismo nuevo que permite al hombre moderno hallarse a sí mismo, asumiendo los valores del amor, la amistad, la oración y la contemplación. Así podrá realizar en toda su plenitud el verdadero desarrollo, que es el paso para cada uno y para todos de condiciones de vida menos humanas a más humanas. Y nos dice el mismo Pablo VI refiriéndose al poder político. Este constituye el vínculo natural y necesario para asegurar la cohesión del cuerpo social. Debe tener como finalidad la realización del bien común, respetando las legítimas libertades de los individuos, de las familias y de los subsidiarios. Sirve para crear eficazmente y en provecho de todas las condiciones requeridas para conseguir el bien auténtico y completo del hombre, incluido su destino espiritual. Interviene siempre, movido por el deseo de la justicia y la dedicación al bien común, del que tiene la responsabilidad última. No quita, pues, a los individuos, los cuerpos intermedios, el campo de actividades y responsabilidades propias de ellos.
los cuales les inducen a cooperar en la realización del bien común. En efecto, el objeto de intervención en materia social es ayudar a los miembros del cuerpo social y no destruirlos ni absorberlos. Juan Pablo II, en los luminosos primeros años de su pontificado, decía: la justicia, nuevo nombre del bien común, solo se consolidará sobre la base de la conversión de las mentes y de las voluntades, hacer que cada hombre tenga corazón de pobre. Y podríamos seguir citando textos del magisterio, pasado y reciente, sobre el concepto liminar en su prédica. Pero intentando hacer una síntesis, destacamos los siguientes elementos que lo expresan. El bien común busca afirmar la dignidad humana, promover el desarrollo humano integral, alcanzar el progreso social y avanzar en dirección a la perfectibilidad de la humanidad. El bien común se asienta en la defensa y promoción de los derechos humanos. El bien común afirma el principio de la supremacía de la política sobre la economía en el orden nacional e internacional. La justicia distributiva y social es un requisito fundamental del bien común. El bien común consiste en posibilitar a todas y a cada una de las personas los bienes necesarios para alcanzar una calidad de vida plena. El bien común exige garantizar trabajo, salario justo y condiciones dignas de trabajo a todas y a cada una de las personas a nivel nacional e internacional. Trabajar en favor del bien común es un compromiso de todos, pero particularmente de los constructores de la sociedad pluralista. El bien común exige que desaparezcan las desigualdades habitantes entre las personas y entre los distintos pueblos. El bien común es una responsabilidad indelegable del Estado en la sociedad democrática. El bien común, entendido como respeto a las exigencias de justicia y solidaridad, es una exigencia insoslayable de los dirigentes de las naciones más desarrolladas en el mundo globalizado. Afirmar como nación nuestra identidad en el compromiso con el bien común implica construir una sociedad distinta a la actual, donde solamente llamemos progreso al bien de la sociedad participado por el conjunto del pueblo. Solo es bien común y pertenece al bien común aquello de lo cual el pueblo, nosotros, los ciudadanos, nos podemos apropiar. De nada sirve tener excelentes hospitales si no los podemos usar. Si no los podemos usar, es parte del bien común. Están ahí. Lo que llamamos bien común es aquello que es participable por todos nosotros. Ello es incompatible con los actuales niveles de pobreza, indigencia, desocupación, desnutrición infantil, exclusión y vulneración de los derechos económicos, sociales y culturales. Vamos a decir algo sobre el tema de Estado y bien común. En realidad, el Estado surge de los hombres, las familias y los diversos grupos en cuanto se reúnen para cooperar en la realización del bien común, es decir, para defender sus propios derechos, de los que ni la comunidad política ni la autoridad del Estado son su fuente, sino custodios y promotores. Mientras las personas alrededor de la comunidad política se ponen al servicio del bien común de todos, el Estado está al servicio del bien común de las personas.
nos parece significativa la acción del Estado como el que promueve y garantiza el bien común, es decir, como el que sirve al pueblo. El Estado, desde esta perspectiva, es un instrumento del pueblo, de la sociedad, para alcanzar su fin o su desarrollo. ¿Por qué planteamos este tema? Porque a veces pareciera como que el Estado es algo distinto a nosotros, como que por sí mismo, como que expresara algo que no tiene que ver con las cosas que a nosotros nos pasan, ¿no? Como si cada vez más se acercara, para algunos, a una especie de mediador con el poder económico, con los poderes políticos, pero no como expresión de esta sociedad que lo crea para su servicio. El Estado, bajo este aspecto, me parece, podemos decir, es una mediación, no es un fin en sí mismo. El fin de nosotros. Unas palabras sobre el tema de la necesidad también de definir la política desde el concepto del bien común. Y esto que voy a decir ahora es el fruto de una reflexión que hicimos juntos con muchos dirigentes políticos hace casi ya un medio, creo, largo, que lo quiero poner en común. Decimos, en la realidad social compleja que define nuestro tiempo histórico en el contexto de globalización, la política requiere tanto el conocimiento sistemático de la realidad como de una direccionalidad que apunte a la construcción del bien común. Se trata de la promoción del espacio de todos, de afianzar el sistema de partidos como ámbito de diseño de proyectos alternativos a la concentración económica, de la capacitación sistemática de dirigentes para la conducción del Estado, de generar nuevas formas de democracia interna y de elecciones abiertas que posibiliten la selección de los más aptos y de los más honestos, de ejercer un control efectivo que evite modalidades perversas de recaudación de fondos. El Estado debe ser resignificado como un espacio de construcción y confrontación social. El desafío de las democracias es profundizar la participación y la igualdad en el marco de proyectos que orienten los conflictos hacia el fortalecimiento de formas y de convivencia que nos permitan vivir juntos en la diversidad. En este contexto, superar el desempleo y la exclusión y reconciliar la economía con la solidaridad son objetivos que deben ser asumidos por el conjunto social. Creemos en la necesidad de la política y estamos convencidos que su crisis se resuelve con más política. Ella es el elemento vertebrador a partir del cual es posible reconstruir la convivencia, afianzar valores y renovar la esperanza. Es necesario promover una nueva mística de construcción de la democracia en todos los planos de la vida social. En este proceso, la redefinición del rol de los partidos, así como el papel de los dirigentes políticos y ciudadanos en el ejercicio del poder, son temas sustantivos que deben ser asumidos para superar el escepticismo y la pérdida de confianza. Sin participación popular, sin cuadros dirigentes que renueven su capacitación y rompan con el círculo vicioso de los internismos, sin consensos amplios que expresen una convergencia en las cuestiones centrales y en las políticas de Estado, será más difícil encontrar salidas reales para la crisis argentina. Hay que sacar a la política del cono de sombra en que ha sido colocada por las circunstancias internas y externas que han deteriorado su protagonismo.
Una de ellas es la imagen actual de algunas dirigencias que promueven la obediencia debida al mercado y que no alcanzan a percibir en la atención de las demandas sectoriales la forma de vertebrar el bien común. Otra es la emergencia de un espacio no gubernamental, el tercer sector, cuyo papel creciente en la vida social ha llevado a algunos sectores a imaginar el reemplazo de roles asignados a los partidos políticos y a otras organizaciones representativas. Las organizaciones no gubernamentales, el voluntariado y los movimientos sociales espontáneos cumplen un papel social significativo y relevante, pero pensamos que en la democracia pluralista el papel de la vida política debe ser valorado y preservado como espacio de construcción del bien común. En la construcción del futuro argentino, con trabajo, calidad de vida, participación e inclusión social, con plena vigencia de los derechos humanos, con modalidades de convivencia que respeten la diversidad cultural y excluyan toda forma de discriminación, con una educación que apunte a promover los valores trascendentes y una cultura de paz, se necesita la participación y la creatividad de todos. No hay democracia posible sin una leal convergencia de aspiraciones e intereses entre todos los sectores de la vida política, con miras a armonizar el bien común. El bien sectorial y el bien personal, buscando una fórmula de convivencia y desarrollo de la pluralidad dentro de la unidad de objetivos fundamentales. Esta convergencia exige, por una parte, la iniciativa privada de las personas y los grupos sociales, y por otra, una planificación y coordinación democráticas por parte del Estado en cumplimiento de su función de administrador del bien común. Decimos aquí que no hay democracia posible sin una leal convergencia de aspiraciones e intereses entre todos los sectores de la vida política con miras a armonizar el bien común. ¿Por qué planteamos esto? Que tiene que ver con la estructura de estas jornadas, ¿no? Van a hablar después en las mesas simultáneas de la nación como identidad, cultura, sentido de pertenencia, la nación como cultura productiva, la nación como solidaridad, justicia e inclusión social, la nación, globalización desde abajo, integración regional. ¿Por qué estos temas? ¿Por qué estos 4 temas? Porque hacen a la esencia del problema. Nosotros tenemos que resolver como nación y trabajar en una fuerte identidad cultural, que no significa alejamiento del mundo, sino integración profunda en la región y en el mundo a partir de una identidad. Significa darnos cuenta que el tema no es salvarme yo, sino salvarnos todos. Darnos cuenta que nos tenemos que realizar en una comunidad de destino. De ahí el tema del sentido de pertenencia. La noción como cultura productiva tiene que ver con todo el tema del trabajo que nos permite objetivamente vivir con dignidad, porque el hombre se hace hombre trabajando. O sea, no es una cuestión solo de salario, es una cuestión de sentido de la vida. Entonces, cuando perdemos el trabajo, perdemos dignidad, le quitamos sentido a nuestra vida. Se destruye la estructura social, el tejido social. Por eso planteamos el tema de la necesidad de repensar el tema del trabajo desde el esquema de la cultura productiva. El tema de la solidaridad, justicia e inclusión social. Es decir, a través del trabajo tenemos que incluir.
A través del trabajo tenemos que incluir. Está todo el tema de las políticas sociales y el tema de la integración de la Argentina en el marco regional del Mercosur y al mismo tiempo en el marco de la globalización o en el marco universal o mundial. Pero tenemos que repensarlos como parte también dentro de un todo mayor, pero a partir de nuestra propia realización, desde esa perspectiva. Yo voy a ir sintetizando, voy a tomar un comentario sobre el tema de la pobreza y de la exclusión social, ¿no? Uno se pregunta seriamente, ¿no? ¿Cómo podemos decir cómo se puede admitir que este país tenga el grado de exclusión y de pobreza que tiene? Cuando hay 120.000 o 150.000, no sé, ¿cuántos son? La parte que está afuera. La parte no, mucho más. ¿Cuánto? No, hoy tenés entre desempleados abiertos, subocupados y trabajadores en negro, debes estar teniendo cerca de 14 millones de personas con problemas entre empleo y demás. Bien. ¿Y cuánta plata de argentinos hay en el exterior? 120.000 millones de dólares. Y 30... Estimado, ¿no? Y 30.000 millones de dólares están en nuestros colchones, almohadas, detrás de cuadros, enterrados en las raíces de los árboles y en algún otro lado más. Digo esto, ¿por qué? Digo esto, ¿por qué? Porque me parece que es el ejemplo más claro que demuestra, con el cual yo quiero demostrar justamente la necesidad de la cultura productiva, el problema que tenemos de la necesidad de repensar el Estado, el sentido de pertenencia, la identidad cultural, el tema de sentirnos como una comunidad. Juan Pablo II, en centésimos años, hablando de este tema, dice así, no es lo mismo, en orden al tema de las inversiones, ¿no? Dice, dadas determinadas condiciones de estabilidad política, dice él, y de seguridad jurídica, no es lo mismo invertir en un lugar que en otro, en una cosa o en otra. A toda, dice él, inversión le corresponde una dimensión ética y cultural. ¿Saben traducido qué quiere decir esto? Es lo siguiente. El tema es la estabilidad política y la seguridad jurídica tiene que ver con los reclamos que siempre hace el capital, ¿no? Que para poder entrar o para poder estar requiere ciertas dos condiciones. Pero el Papa a su vez tiene otra cosa detrás, que es esta, que ustedes lo habrán escuchado y lo escuchamos todos los días. El capital no tiene patria, va donde más intereses le da. La realidad es que esta es una verdad dentro del ámbito del mercado o del sistema financiero, pero no es una realidad, porque el capital siempre se genera en un territorio y en un pueblo determinado. A tal punto que por eso podemos decir que hay 120.000 millones de dólares de argentinos en el exterior y 30.000 que los tenemos guardados. ¿Está? Entonces, por un lado es verdad que la tendencia natural es que vaya donde más me rinde. Pero entonces, ¿cuál es el tema? ¿Cómo se resuelve esto? Y esto se resuelve también dándonos cuenta que al capital, como a la empresa, también le corresponde, como dice la doctrina nacional de la Iglesia, una hipoteca social. Si yo no puedo, quiero. Es decir, de hecho se hace lo que quieren, pero eso es lo que no debería ser. Es decir, ustedes imagínense que si en este país, y lo digo en el contexto de lo que
decirles antes, de los sectores sociales, pudiéramos acordar en este país un proyecto común de desarrollo, con un sentido de pertenencia y de comunidad de destino. No necesitamos los 120.000 que están afuera. Con los 30.000 que tenemos acá, alcanzarían y sobrarían. Acá Feletti después nos puede hablar seguramente un poco más de esto. Yo lo quiero señalar, porque es un tema de vocación, por eso la nación es una vocación. O me siento parte de esto o no me siento parte de esto. Y cuando yo me siento parte de algo, pongo todo lo que soy. Y si no, no me hago cargo. Y por eso el cardenal Bergoglio dice, nos tenemos que cargar el país al hombro. Todos, cada vez que le toca, lo tiene que hacer. No. Después. Sí, ya está, me imagino que dice. Bien. Ante esta situación de pobreza y de exclusión, con las consecuencias que todos conocemos, tenemos que fomentar una cultura del trabajo y la participación que devuelva la dignidad y recree un proceso de inclusión social y sentido de la vida. Es necesario evitar el reduccionismo asistencialista y de contención del concepto de solidaridad y pasar a una visión de la solidaridad como expresión y participación en un destino común. Y finalmente, porque me están, como ven, viendo, antes de finalizar, deseo expresar algunos aspectos que no voy a desarrollar, pero que parece importante señalar en el marco de la cultura en común. Son aspectos para pensar, nada más. Uno, necesidad de fortalecer la identidad cultural frente al proceso de integración regional y continental. Dos, necesidad de organizarnos para participar en el proceso de integración como actores sociales a nivel de Iglesia y a nivel de las organizaciones de la comunidad nacional. La integración no es un proceso que compete solamente a los gobiernos y a los empresarios. Es necesario pasar de la dependencia a la interdependencia. Ver la nación es el vínculo afectivo entre lo regional y lo global. Redescubrir la relación entre trabajo y familia y nación. Pensar políticas sociales que fortalezcan a la familia. Políticas sociales no solo de contención, sino de promoción, en el marco de políticas de Estado y de políticas económicas. El tema del medio ambiente como herencia para futuras generaciones y don de Dios que hay que proteger, el agua, las tierras, el aire, los alimentos, frente a un proceso de integración que amenaza con destruir recursos. Atender al cambio de la cultura mafiosa, del facilismo, la corrupción y de la dádiva. Necesidad de conversión personal y cambio de estructuras. Abandonar las estructuras de pecado con el cambio cultural hacia una cultura productiva, solidaria, del bien común, con sentido de pertenencia. Recuperar el rol de las organizaciones sociales y los partidos políticos en la construcción de la justicia social. El tema de la mujer en la construcción de la nación, formadora de personas, educadora de la fe, promotora de unidad, experta en amor social. El desafío de las nuevas tecnologías, de la comunicación y la sociedad del conocimiento. Si no resolvemos esta tensión, aumentaremos irremediablemente la exclusión y la pobreza. Una nación sin desarrollo científico y tecnológico no tiene futuro.
pensar el rol social de los empresarios que tienen sobre sí una hipoteca social, una responsabilidad. El no al fundamentalismo del mercado y a la destrucción del Estado como promotor del desarrollo y garante de la justicia social. El rol social de los medios de comunicación y de los periodistas de ser fieles a la verdad y a la integración nacional. Y construir desde lo local vínculos de pertenencia y de responsabilidad social para reconstruir la nación como sujeto. Y yo paro acá. Gracias. Cuatro personalidades de distintos ámbitos de la vida ciudadana, de la vida argentina, van a comentar y enriquecer aún más el tema. Del ámbito económico, el contador Roberto Feletti es presidente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Roberto. Bueno, buenos días. Agradezco profundamente la posibilidad que me da esta jornada la Pastoral Social de poder dirigirme a ustedes. Cuando uno habla de nación, y me toca a mí la peor parte, porque me toca hablar de lo económico, de lo financiero, uno no puede evitar pensar que, sobre todo a partir de mediados de la década del 70, con la crisis del petróleo a nivel internacional, se producen un conjunto de cambios muy fuertes en la esfera capitalista que tienen que ver con un paradigma científico-tecnológico nuevo, genéricamente conocido como el complejo electrónico, que el complejo electrónico requiere como materia prima y mucha ciencia y tecnología. Eso lo que hace es impactar muy fuerte en comunicaciones, transportes, organización de la producción, libera al capitalismo de las restricciones históricas de materia prima y de mano de obra, no de todas, pero de una porción importante, y crea la concepción de que pleno empleo y salario ya no son necesarios para producir un proceso de crecimiento y desarrollo capitalista, con generación de productos a costos cada vez más bajos, sobre todo los que están ligados al complejo electrónico, digo, electrodomésticos, encendidos, autos, todo lo que es bien de consumo durable. Digo, esto lo digo emblemáticamente, es más complejo el tema porque hay biotecnología, química y demás, pero ahí hay una revolución científico-tecnológica que cambia profundamente el modo, también cambia el modo de organización de la producción, ya no se requiere procesos ordenados, trabajadores permanentes, las empresas se vuelven flexibles porque cambia permanentemente no hay una noción de trabajo estable. Digo esto a lo largo de 2 décadas. Simultáneamente aparece, producto de todo el proceso de expansión monetaria de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, un montón de masa de recursos financieros que ya no está más en poder de los estados sino de los bancos, que aceitan ese proceso. Las empresas se organizan como redes mundiales, si bien, como bien señalaba el padre Caputo, tienen raíces nacionales, pero comienzan a tomar o organizar la producción a escala planetaria, digo, también tarda 1 década y media, y a principios de los 90 lo que genéricamente se conoce como globalización, que combina esta revolución científico-tecnológica, esta digitalización fuerte producida casi con la prepotencia de ingresar en los distintos países, aceitado los que se llaman los shocks externos o fuertes ofertas de capitales que tienden a desestructurar las economías de los países más pequeños o menos dimensionadas.
Obviamente esa revolución científico-tecnológica es inicialmente aplicada a la tecnología militar, quiebra la paridad militar entre los bloques que en ese momento estaban en el mundo, produce la estructuración de uno de los bloques y a principios de los 90 aparece casi una hegemonía unívoca. En ese escenario, la visión de que el espacio nacional como espacio para realizar políticas económicas en forma autónoma frente a una revolución científico-tecnológica y frente a una oferta externa de fondos empieza a diluirse. ¿Sí? Dice, incluso se discute a principios de los 90 esto en la Argentina como salida de la crisis hiperinflacionaria, cuál es la reconstrucción o cómo se aborda esta corriente internacional. Se plantea con mucha fuerza. El mayor impacto, y después lo podemos profundizar, se da también en la capacidad de creación de monedas autónomas. Es decir, la moneda propia como reserva de valor no existe. Argentina tiende a adoptar una moneda extranjera como reserva de valor. Se produce una fuerte extranjerización de la economía y se aborda así la corriente internacional. ¿Sí? Digo, de pronto, entre el 89-90 y la crisis del tequila en el 95 pasamos de la metalmecánica a una digitalización forzada de escalas, que tuvo un enorme consenso en la sociedad. Digo, tampoco miremos hacia adentro, hubo una contracara entusiasmante. Digo, no se pensó mucho el correlato, nos entusiasmaba ver que había teléfonos públicos con digitales y se dejó de ver que buena parte de esos teléfonos públicos después eran vandálicos producto de la marginalidad que creaba ese proceso. Digo, se eligió un camino de modernización de shock, sin, es decir, apertura externa, desregulación de los mercados internos, procesos privatizadores para modificar el retraso que presentaban las empresas públicas. Era una cosa que en innumerables países de la región aparecían como una oferta. Sin embargo, el modo en que lo aborda la Argentina, el modo que casi era una cuestión de profesión de fe con que Argentina abordaba ese proceso, llevaba a un progresivo abandono de la visión de nación como sueño colectivo. Y uno, si recuerda los años dorados de la convertibilidad, el 92, 93, hace apenas una década, en momentos en que daba la impresión de que el país crecía al 7-8% y eso era la desocupación, el desempleo y la exclusión era una fricción momentánea porque el crecimiento lo iba a resolver vía derrame, era casi imposible discutir el proceso que estaba en curso. Es más, uno se sentía extraño culturalmente en el propio país. Digo, esto pasó. Esta fue la forma en que Argentina se mete en esa oferta de revolución científica externo. Ese proceso que hacía abandonar, que parecía que, y por supuesto no fue la madre de los males, los argentinos gastaran 1.500 millones de dólares por año en turismo en el exterior y que pareciera que la nación era un sueño individual que se compraba en Miami y uno se sentía ciudadano del mundo aunque extrajera la renta de este país. Digo, esto me parece que como sociedad hay que hacerse cargo de estos procesos, ¿no? Porque, consumíamos en las góndolas de los supermercados las fronteras de bienes de consumo, estábamos en la frontera tecnológica en términos de computadoras, en términos de autos. Digo, estas cosas, y había un correlato, que era la exclusión, que era la pérdida del empleo, que era la fuga, y que había otro correlato,
que era el deterioro de la capacidad de gestión del Estado, aún en sus servicios universales, porque probablemente a lo mejor era una discusión si el Estado tenía que ser empresario o no. Y era una discusión si se podía abordar el complejo electrónico desde empresas públicas que tenían a lo largo desde la dictadura militar y durante la década del 80 en un fuerte proceso de desinversión. Pero eso no se discutió, se cambió. Ese escenario tuvo un correlato muy fuerte en la visión de lo que era el proceso de Argentina como nación, que va a causar un espanto entre el 19 y 20 de diciembre y los días de diciembre del 2001, cuando parecía que la nación se escurría entre las manos. Digo, esto, no, digo, no, fueron procesos muy contrastantes. En ese periodo hay cosas que aparecían como verdades reveladas, evidentes, que no se podía hacer política sin shock externo, que no se podía plantear regulaciones del mercado, ni siquiera en cosas muy elementales como lo inmobiliario, ¿no? Como que se pusiera un hipermercado en el medio de la ciudad y reventara 3.000, 4.000 comercios, no se podía. El mercado definía dónde se invertía, la extracción de rentabilidad que se tenía. Esto estuvo planteado muy fuerte y tendía a desarmar en el tema de la moneda, la noción de reserva de valor de la moneda, hasta en el idioma, ¿no? Se me echaban muchas palabras en inglés, se veían. Digo, no es que esté mal, digo, esta cultura global estaba planteada muy fuerte. Argentina la abordó 3 minutos. La abordó muy fuerte. Digo, los contrastes, ¿no? El tema de la moneda. Y por otra parte, el tema de la cultura, el tema de la desestructuración de la realidad nacional, el tema de que el Estado, como prestador de bienes universales, volver a la realidad, ¿viste? Salud, Salir de la campaña. educación, hasta también se diluía. Fíjense la discusión de las políticas públicas que da el gobierno hoy. No se está discutiendo si los 2.200 millones del PAMI son muchos o pocos para atender la salud de los jubilados. Lo que se discute es que lleguen a los jubilados esos 2.200 millones. Estamos en una etapa previa de calidad institucional a la política pública. Es decir, el nivel de degradación sobre esos... Porque no es que el Estado dejó de ser empresario y se concentró en una oferta universal. Digo, esta discusión que se está dando hoy de la calidad institucional tiene ese correlato también. Ahora, hacia adelante, y creo que la crisis, hubo un gobierno intermedio que también tenía que buscar el investment grade, un shock externo que lo iba a salvar, y terminó erosionando el apoyo popular que tuvo con un ajuste fiscal feroz, ni bien empieza. Digo, pareciera que hoy, con mejor calidad institucional previa a políticas públicas, con cierto grado de recuperación de una economía que se especificó, paradójicamente, se especificó. No hubo hiperinflación, no. Y con cierta recomposición de núcleo industrial, pareciera que podemos volver a pensar un país. Nos queda una discusión muy fuerte, porque ese es el otro tema. A Argentina le queda otra discusión muy fuerte, que es el tema de la deuda. Argentina va a abordar una discusión, no registra experiencia previa a semejante magnitud de deuda, esto está asumido. Pero digo, pareciera que hay estas posibilidades. El otro punto en lo que es la comprensión del problema de nación es reconocer cuestiones que tienen que ver con la situación de equilibrio regional interno, digo, la pérdida de peso específico en las decisiones del país de la pampa húmeda y la crisis del modelo industrial
en el área metropolitana y en los grandes centros urbanos. Digo, Argentina es un país de población eminentemente urbana, el 97% de la población es urbana. Sin industria no tiene chance de que esa población pueda ser integrada. La pobreza en las ciudades tiene características de marginalidad muy complicadas y sobre todo si se prolonga en el tiempo. Este es otro punto. Argentina no tiene destino como nación, no es solo un decir que tiene que ser un país industrial, porque no, tiene que ser un país industrial, porque si no, no hay viabilidad para el conurbano bonaerense, no hay viabilidad para el Gran Rosario, no hay viabilidad para el Gran La Plata, porque son millones de personas que necesitan un destino productivo. Este es otro punto, la moneda, la recuperación de la moneda. La visión de cierto destino industrial tendrá que ser más moderno, tendrá que adaptarse, pero cierta visión de modelo agroindustrial es fundamental en los grandes centros urbanos, si no el país se vuelve inviable. Y una discusión distinta sobre la calidad institucional me parece que hacen el camino a modelo de nación, recuperar la visión de nación. No es exacto que hay un nuevo complejo científico-tecnológico en el mundo, es exacto que hay un exceso de capital financiero por encima de las economías reales a escala planetaria que debiera desestructurarse. Lo razonable, si uno tuviera el poder, yo no lo voy a sostener como una premisa, pero lo razonable es que el sobreendeudamiento de numerosos países terminara en quiebra y pérdida de ahorros de los países que prestaron, para volver a bajar ese capital financiero que no son más que números y monedas a los niveles de una economía real. Digo, y pareciera que todos nos dimos cuenta que vivimos en este país y que los sueños, las ilusiones, tienen que ver con lo que construyamos en este país. Digo, esto me parece que fue un cambio, un clic que se produjo. Nos queda bastante por delante. Nos queda bastante por delante. La forma en que se abordó la corriente internacional de los 90 tuvo muy poco que ver con la forma en que a lo mejor la del 80 abordó la corriente internacional de fines del siglo XIX, o la forma en que el primer peronismo abordó los procesos de industrialización de posguerra. Digo, si medimos las tres modernizaciones o las tres corrientes internacionales que tuvo la Argentina. Pero digo, hoy pareciera que tenemos chance en estos escenarios de volver a discutir el problema de un espacio de realización económica y social, territorio, por supuesto, que integre. Otra vez se vuelve a discutir la necesidad de integrar. Yo dejo acá porque ya me pasé hasta de los 3 minutos que me dieron. Gracias por escucharme. Desde el ámbito político, Alicia Pierini. Alicia es de Buenos Aires en su segundo mandato, es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Garantías y Antidiscriminación y presidenta de la Comisión Verdad de 20 de diciembre. Gracias. A ver, ¿por dónde empezar? Empecemos por el título. La nación como tarea de todos, pero como tarea. Yo pongo acento en la palabra tarea, no es lo mismo que la nación como discurso de todos. Y arranco mi comentario con la metáfora, una de las metáforas que utilizó el padre Carlos en su exposición, cuando dijo algo así como: la nación no es una torta que está afuera, sino que es de todos. Para complementar con esta otra idea. La idea de que es una torta en la que cada uno puso un ingrediente y que por eso el sentido de pertenencia tiene que ver con el dar y el recibir, lo que se pone y lo que se recibe. Una torta en la que cada uno pone un ingrediente tiene que ver con otras posibilidades de ampliar esta idea. En primer lugar, que si nadie me mira y yo en lugar de poner pongo la manteca rancia, si en lugar de poner
los huevos frescos pongo el huevo podrido y en lugar de la harina que corresponde pongo la harina con gorgojos, lo que va a quedar va a ser una torta incomible. En segundo lugar, vendrá después cómo se reparte, como también parte del compromiso. Pero creo que hay un tema previo, que es sobre el que quiero de alguna manera trazar algunas ideas, hipótesis para el debate. Imaginando y dando por cierto que cada uno pone que se puede debatir acerca del reparto posterior, lo que creo que no está suficientemente dicho es que no hay acuerdo acerca de cuál es la torta que se quiere construir. Y en esto me da la impresión de que el primer punto que yo pondría en cuestión es que cuando se habla de bien común no queda tan claro si todos estamos hablando de lo mismo o si cada sector entiende que bien común es una cosa distinta. Cualquiera de nosotros que alguna vez haya participado de una reunión de consorcio, por decir la mínima célula de organización, habrá percibido que si se discute sobre qué es lo que conviene, va a haber varias opiniones. Y en ese consorcio viven todos, es lo más parecido a donde estamos todos, al espacio común. Y a mí me ha tocado presenciar reuniones de consorcio donde el que vive en planta baja, por ejemplo, considera que el ascensor es innecesario o es menos urgente que la puerta de entrada. Entonces creo que si hay algo que es lo primero que hay que poner en cuestión es si por bien común estamos todos entendiendo lo mismo o si en realidad esta idea de bien común que tiene que ver con la tarea y tiene que ver con la direccionalidad hacia esa construcción de nación, forma parte también de lo que hay que construir como concepto. Yo creo que hay algunos perfiles que se han construido y que permanecen como el piso donde realmente hay consenso de que son bienes comunes, por lo tanto hacen al bien común. Uno de ellos es claramente, nuestra sociedad entiende que la democracia es un bien común. Y cuando decimos democracia, derechos humanos, son inseparables. No hay democracia sin derechos humanos, ni hay derechos humanos sin democracia. Y quizás sea también otro bien común el haber tomado conciencia de la crisis, el haber tomado conciencia de que eso, de que la Argentina está llamada a los grandes destinos y que estamos condenados al éxito, en realidad puede ser puesto en duda. Y que depende de nosotros mismos salir de las crisis. Pero si esta es la primera hipótesis que planteo, o sea, es el piso donde yo veo el consenso, yo no encuentro todavía que haya consenso acerca de cuál es la torta que se quiere construir y de la cual todos van a ser parte. Algunos piensan en el lemon pie, otros en el imperial ruso, otros en un bizcochuelo. Y el gran debate que no está saldado es ese proyecto común que me parece que todavía está en debate. Derivado de la hipótesis de consenso que es democracia y derechos humanos, creo que va una segunda hipótesis para el debate. Y es que los resultados de la democracia no son automáticamente un bien común. Esto también se ha probado. ¿Se acuerdan ustedes? Con la democracia se come, se cura, etc. Hemos visto que la democracia es un bien consensuado, pero que con la democracia también ha habido
inequidad, egoísmo, bueno, todo lo que conocemos que son los puntos graves de nuestra democracia. Quiere decir entonces que lo que podría estar faltando, y esta es tercera hipótesis a poner a la discusión, es cuál es el plexo de principios, de ideas suficientemente consensuadas por la cual toda una sociedad entiende que es el bien común, porque entonces allí sí va a estar implícita la idea de nación y de direccionalidad compartida. Y la hipótesis mía en esto es que se trata de un concepto que se construye, de una direccionalidad que es una construcción. Y como toda construcción, es construcción colectiva. ¿Por qué digo esto? Porque no hay nadie que sea el dueño de la absoluta verdad, porque si el bien sobre el cual hay consenso es precisamente el de la democracia, que marca de pluralidad, quiere decir que esa construcción se va a hacer en el marco de esa pluralidad, o debería hacerse en el marco de esa pluralidad y de esa democracia. Y ahí es donde entra a tallar la ciencia y el arte de la política. Entendiendo como construcción, que construcción obviamente no es constante, ni mucho menos es aniquilar o agraviar a quien piensa. Y entendiendo que la construcción de ese plexo conceptual que habrá de ser el bien común aceptado, necesitar de la construcción de un consenso colectivo acerca de cuál es la torta que se quiere construir, porque para allí va a ir encaminándose nuestro pueblo hecho nación. Y consenso colectivo no es lo mismo que opinión pública. Creo que ahí entra una cuarta hipótesis. El consenso tiene técnicas. Fíjense ustedes que desde tiempo inmemorial, los tiempos de Sun Tzu y hasta la fecha, hay inmensa cantidad de tratados acerca del arte de la guerra. Hay poco tratado sobre el arte de la construcción de la paz, de la construcción de la convivencia, de la construcción del consenso. Incluso nosotros, los que venimos del campo de la política, hemos sido formados muchas veces paradigmas que venían siendo los hegemónicos de cada situación. En una época la política era la continuación de la guerra por otros medios y se buscaba el aliado, el amigo, el enemigo. Confrontación constante. Paradigmas que no han desaparecido. Siguen existiendo. Y se superpusieron otros. La política es la continuación por otros medios. La política se oferta, se marketiniza, se vende como un detergente a un político. Y también tenemos la política como continuación del espectáculo por otros medios. Decía el padre Carlos, hablaba de la obediencia debida al mercado como un grave defecto en la falta de flexibilidad para el encuentro de las soluciones, en la aceptación más hegemónicos. Pero la obediencia debida al mercado es tan errónea como la obediencia, por ejemplo, al periodismo. Digamos que
Quizás en cada caso o en cada oportunidad han sido los paradigmas del modelo dominante los que han ido condicionando el campo del diálogo, de la convivencia, y que han transversalizado todas las ramas del quehacer en una sociedad, tanto en lo económico, como en lo político, como en la convivencia cotidiana. Yo creo que el consenso es una construcción, que la democracia es una construcción constante, que cuando leo la palabra tarea pongo el acento en esa idea de acción, pienso como hipótesis para que pudiera ser paradigma hegemónico en el campo de la construcción de una nación y de la construcción de los consensos, lo que podría llamar los paradigmas de la arquitectura, con la idea de que todos somos construidos en un equipo que se ponga de acuerdo en un proyecto de construcción y que luego acepte que ese es el espacio de todos, donde habrá arquitectos, habrá plomeros y habrá peones, pero todos forman parte de la construcción compartida. Claro que tenemos un problema que se inserta en esta reflexión. Cuando Monseñor Bergoglio dice, el herido es la nación y su pueblo, en la homilía, en el Te Deum, en relación con la parábola del samaritano, ¿no? El herido que está, no es un herido de afuera, el herido somos todos, el herido también y su pueblo. Entonces ahí yo me pregunto, ¿cómo construir con heridos y desde las heridas también, como otro tener en cuenta para la construcción, que no es lo mismo que construir en otras condiciones, porque la construcción es eso, como es la tarea, es la idea de partir de lo concreto, de lo que tenemos, es como la construcción de la torta. Voy a construir la torta también con los ingredientes que tengo, no con los que hablo, sino con los que tengo, lo concreto, lo real. A mí se me ocurre que además de que pienso en construcción, pienso en los paradigmas de la arquitectura, que quizás y ojalá sea la continuidad de la arquitectura por otros medios, en otros espacios, para construir esa casa de todos en la que estamos, y que sea lo mejor posible, lo más habitable, con la mejor calidad de vida compartible. Creo que hay otro punto en el que también el debate tiene que instalarse, y es acerca de cuáles son las reglas de juego para alcanzar esos consensos y esas construcciones. Y como yo parto de que hay un piso compartido, que es la democracia y los derechos humanos, me da la impresión de que las únicas reglas que hasta ahora aparecen compartidas con consenso son las reglas de juego de los valores constitucionales, donde hay valores que todos, porque yo no estoy pensando desde los que compartimos, los que venimos del mundo cristiano, sino del conjunto de nuestra sociedad. Y creo entonces, tomando estas hipótesis de trabajo, estas dudas e incertidumbres que creo que hay que hacerse cargo de ellas para poder develarlas, y aceptando los escasos pisos de consenso que realmente tenemos, la tarea de la construcción es la que marca el camino de la esperanza, porque esperanza y acción también son inseparables. No habría acción si no hay esperanza, y la esperanza termina cuando termina la acción, es decir, cuando estamos muertos. La falta de esperanza y la muerte son sinónimos. Entonces la impresión que tengo es que sobre la idea de acción, de construcción, de consenso, de arquitectura, ahí tengo el núcleo para pensar
la nación como tarea, que no es lo mismo que la nación como discurso. Gracias. Desde el ámbito de la responsabilidad del Estado en la protección del bien común, Leandro Despí es presidente de la Auditoría General de la Nación, ex subsecretario de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores y ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Leandro. Me parece que yo me voy a quedar de pie, si me lo permiten. Yo asumo un poco esta exposición en términos de una reflexión compartida de las distintas intervenciones previas y alguna sugerencia que se me había hecho sobre proyectar alguna de estas reflexiones en el contexto internacional, un poco por alguna experiencia. Yo creo y suscribo algunos de los comentarios que han sido formulados precedentemente. En materia económica, creo que quien nos precedió en la primera fase de la intervención, cuando hablaba del desarrollo humano, coincido en lo medular de la exposición, cuando se hablaba de los temas económicos, en que uno de los grandes perjuicios fue la concepción esquemáticas de la concepción del desarrollo estrictamente limitado a los parámetros del crecimiento, cuando en realidad el desarrollo humano abarca todos los ámbitos que hacen a la vida humana, no solamente los estrictamente económicos, sino también los que hacen a lo social y cultural. Creo también que lo medular sobre la reflexión de la nación, creo que hay una vinculación histórica entre nación y Estado, y creo que el Estado tendría que ser, debe ser, la construcción política e institucional de la nación. En esa construcción, la temática de los derechos humanos, la construcción de los derechos humanos juega sin duda un rol determinante. Hay aspectos que pueden contribuir y hay aspectos que pueden destruir o, diríamos, conspirar contra la realización de esos derechos humanos. Me voy a permitir centrar mi reflexión, porque en realidad todas las intervenciones me han inspirado muchas reflexiones, y tengo, creo, solamente 10 minutos. La primera es que creo que hoy significó un progreso importantísimo para la humanidad la idea misma de la noción de igualdad de derechos que surgió como consecuencia de la nueva construcción del mundo a partir de la construcción de Naciones Unidas. Antes vivíamos en un mundo en donde los únicos actores eran los estados, y el principio de que todo individuo, cualquiera fuera su raza, su color, su condición, su sexo, gozaba de una igualdad de derechos, significó no solamente una transformación jurídica para la humanidad, sino una transformación cultural decisiva. A partir de ese momento, todos los seres humanos, por la sola condición de tales, pasarían a tener igualdad de derechos. La gran dificultad, sin duda, era cómo se ejercían, cuál era la participación específica en los beneficios y en el ejercicio de esos derechos. Quizá en eso haya habido una larga experiencia y diríamos, todavía nos quede muchísimo por hacer. Sé que en las próximas jornadas
se van a hablar de algunos temas muy sensibles, como es la problemática de la participación, la problemática de la exclusión, la problemática de la miseria y todas las cosas, diríamos, los factores que conspiran contra la posibilidad del ejercicio pleno de los derechos humanos y la posibilidad de participar en la construcción y de beneficiar de ese bien común. Yo he tenido dos experiencias internacionales sobre esta temática. Me tocó en algún momento redactar el informe sobre discapacidad y derechos humanos. En aquel entonces, años 80, el mundo no veía ninguna vinculación entre la temática de la discapacidad y la problemática de los derechos humanos. ¿Qué tenían que ver una cuestión con la otra? Si en principio cómo trataba una sociedad a las personas con discapacidad era una problemática meramente, diríamos, caritativa o de políticas sociales, pero no tenían ninguna cuestión que ver con los derechos humanos. Sin embargo, un informe en el cual se fueron demostrando no solamente que había entre las causales de discapacidad muchísimos factores humanos, el maltrato, la tortura, la miseria, el hambre como factor que en general generador de múltiples discapacidades, sino también estaba una vez que con relación a las personas que padecían alguna de ellas, el comportamiento que la propia sociedad tenía, que en vez de ser un factor de compensación, de alivio, muchas veces para con las personas un comportamiento arbitrario, discriminatorio y muchas veces hasta, diríamos, normas que limitaban o actitudes y barreras de otro tipo. Vale decir que en esta temática y desde una concepción de derechos humanos, la problemática de una persona que vive una situación de discapacidad no es una persona que atañe solo, y las políticas que se construyan deben estar dirigidas pensando en una problemática específica de ellos. Es algo que atañe a toda la sociedad. Una sociedad que discrimina a un sector de ella está poniendo en juego valores que definen sus valores culturales íntimos. De allí entonces, y solamente como una aproximación a la reflexión originaria del bien común, no como la suma de bienes, sino como una integralidad de todos en donde se pueda realizar el destino común, el destino, la dimensión colectiva que existir en la realización del bien común. No es un problema específico de alguien, es lo que acontece con alguien nos concierne a todos. Después me tocó hacer un informe. En alguna oportunidad en un público y un ámbito como ustedes me interesaría reflexionar en profundidad. Fue nada más ni nada menos que el informe sobre la miseria en el mundo y desde el ángulo de los derechos humanos. Fue realmente una experiencia también muy válida porque me permitió hacer una reflexión en torno a la dimensión de la interdependencia de la problemática de los derechos humanos. Cuando uno examina las situaciones de las personas en situación de pobreza o de extrema pobreza, va a ver que no solamente algunos de los derechos humanos están afectados, sino el conjunto, porque una persona que vive en la miseria no solamente tiene dificultades en los ingresos, sino que también lo tiene en materia de vivienda, de educación, de asistencia, y también cómo uno va viendo estas precariedades, va a ir incidiendo en las otras, creando una pluralidad de dificultades, y ya no solamente se carece de dinero, sino que también de posibilidades
de posibilidades, de condiciones de trabajo, y también se afectan los derechos políticos, la posibilidad de participar y los derechos culturales. Esto indica de que también en una sociedad la vinculación sobre el destino individual y el destino colectivo tienen un parentesco indisoluble. Lo que acontece con el otro sector de la sociedad tiene una gran incidencia en las posibilidades de la realización de todos. Esto no solamente desde el punto de vista ético y solidario, sino también desde el punto de vista práctico y del funcionamiento de una sociedad. Una sociedad que acepta la exclusión, que acepta la miseria, es una sociedad que tiene dentro de su propia concepción y de sus propias valoraciones, diríamos, engranajes perversos que de alguna manera van a incidir en su propio comportamiento. Está vinculado al de todos. Yo hubiese querido decir muchas otras cosas, la verdad es que es tanto que debo pedir disculpas por haber sido un poco difuso en mi exposición. Pero hay una cosa que me interesa decir y voy a utilizar mi último minuto para hacerlo. Viniendo del mundo de los derechos humanos, en este momento me toca a mí una tarea específica que es la del control. Y estoy como auditor general. Y la reflexión un poco que me permito hacer es que está la problemática de la construcción del bien común. Yo creo que sobre esto vamos a tener oportunidad de hacerlo bien en detalle y creo que... Pero está también la tarea de la defensa del bien común. Y les puedo decir que en ese sentido, cuando uno entra a ejercer la función del control, entra en ese laboratorio que es los órganos de control, ve cómo se ha destruido, cómo desde el Estado se ha destruido, cómo desde el sector que después encargado de los servicios públicos, etcétera, en vez de haber realizado actividades que podrían haber estado al servicio de la comunidad, en muchos casos ha habido del interés común, se ha afectado prácticamente los intereses vitales, porque ahí también no estamos hablando de que es solamente una mala construcción del Estado, no es solamente un Estado al cual se lo desguaza o se lo desprotege. Yo creo que es a la población misma. Tenemos que cambiar la concepción de que cuando se roba al Estado, se roba a otros. Cuando se roba al Estado, se nos roba a nosotros, se le roba a cada uno. Por eso es que tendremos que desterrar aquella concepción de la política que decía, roba pero hace. Lo que hace lo estamos pagando hoy en día. Es lo que hacen los que roban, es destruirlos. Y no solamente económicamente, sino moralmente. De ahí que la lucha tiene una dimensión humana y ética también. Muchas gracias. Para cerrar estas reflexiones, Aldo Echegoyen, obispo emérito de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina, presidente de la CEICA, Consejo Ecuménico de Iglesias Cristianas de Argentina, miembro del Comité Central del Consejo Mundial de Iglesias y copresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Aldo. Cuánto ciertamente que estamos aprendiendo. Muchísimas gracias por toda la intervención que hemos tenido. En una oportunidad nos relata el Evangelio que Jesús ve que vienen a él los fariseos trayendo a una mujer que había sido encontrada en adulterio. Y el relato nos dice que venían todos ya preparados para apedrearla, cada uno con su piedra en la mano. Y el Evangelio nos relata que Jesús estaba sentado escribiendo en la tierra. No sé qué estaría escribiendo. Y sin levantar la vista, dijo, bueno, el que esté sin pecado que tire la primera piedra. Y cada uno dejó su piedra y se fue.
Y sigo con esta imagen, también enlazándola a la imagen que nos trajo Alicia y el doctor Dupuy también sobre la construcción. Con una piedra uno puede hacer muchas cosas. Uno le puede tirar una piedra a un prójimo e incluso lo puede herir o matar. O con una piedra puede, junto con otra piedra, construir un edificio o un camino. Todos tenemos piedras en las manos, todos tenemos posibilidades personales, posibilidades humanas. ¿Qué hacemos con esas piedras? Las podemos poner, quizá esconderlas, utilizarlas para mi propio beneficio, incluso llevarlas al exterior y ponerlas en los bancos para que nadie me las robe. Tenemos muchas posibilidades. El secreto es poner esas posibilidades en construcción. Se estaba haciendo una construcción en una oportunidad y había varios obreros trabajando y alguien vino y les preguntó: ¿qué estás haciendo? Estoy poniendo un ladrillo encima del otro. Siguió más adelante y le preguntó a otro obrero: ¿y tú qué estás haciendo? Me estoy ganando la vida. Y siguió más adelante y le preguntó a otro: ¿y tú qué estás haciendo? Estoy construyendo una pared. Y le preguntaron a otro más adelante y levantó la vista y dijo: estoy construyendo una catedral. Es decir, estamos desafiados a construir la catedral de la vida y hacerlo juntos. Y es muy gráfica y muy valioso esta imagen de la construcción. Lamentablemente hoy en el mundo hay proyectos de construcción y proyectos de destrucción. Proyectos en favor de la vida y proyectos en favor de la muerte. ¿Cuántos proyectos en favor de la destrucción de la vida tenemos hoy? Vivimos en una época de violencia, de guerra, de marginación, de destrucción humana. Cuando la ley y el derecho, incluso internacional, como ha sucedido en esta última guerra, ha sido pisoteada por el poder de las grandes potencias. De las grandes potencias, especialmente Estados Unidos e Inglaterra. Verdaderamente, ¿cuántos programas y proyectos en favor de la destrucción de la vida tenemos? ¿Cuánta manera de ejercer el poder para la destrucción? Pero gracias a Dios, y gracias a tantos reunidos incluso acá, hay programas para la construcción de la vida. Y yo ubico estas jornadas en favor de la construcción de la vida, junto con otras jornadas muy, muy importantes. Y quisiera decir que somos muchos los que estamos en este programa de construcción de la vida, que busca la catedral del bien común. El Foro Social, por ejemplo, en distintos países, el gran movimiento social internacional, la lucha por la paz, en favor de los derechos humanos, el movimiento Jubileo 2000 y tantas otras cosas más sumamente importantes. Y no es poco lo que estamos haciendo, es sumamente importante. Es también hacer lo nuestro en favor de la construcción de esa catedral en favor de la vida. Pero ¿cuáles son los fundamentos de esa catedral? Y aquí me ayuda mucho una imagen hebrea, que dice que la vida de una persona, de una comunidad, de un país, está construida sobre pilares. Y cuando esos pilares se rompen o se deterioran, la vida se cae. Esos pilares son la verdad, la justicia y la paz. Y yo creo que la situación en la cual vivimos como país es que el poder mal ejercido ha golpeado los pilares de la verdad, de la justicia y de la paz en este país. Y ciertamente uno dice: pero caramba, cuánta mentira que ha habido en todo esto, cuánto ocultamiento de la verdad. Aquellos que hemos estado comprometidos en la defensa de los derechos humanos, todavía aproximadamente 30.000 personas, no se saben qué pasó con ellos, desaparecieron. ¿Dónde está la verdad? El poder que secuestró, que robó, que hizo desaparecer, dice: vemos. La justicia como derecho, la justicia como ejercicio, digamos así, del bien común, de la igualdad. Nos duele verdaderamente comprobar tanta corrupción
incluso en niveles judiciales. Y el otro pilar importante es la paz. Y la paz, ustedes saben perfectamente bien que en el idioma hebreo y el concepto bíblico de paz es la palabra shalom, que no solamente significa que no haya guerra, que yo no me pelee con vos, sino significa que tengas trabajo, que tengas educación, que tengas cultura, que tengas familia, que tengas un techo, que tengas una comunidad que te acepte, que estés bien con tu prójimo, que estés bien con Dios. Es decir, un concepto de bien común integral. Ese es el shalom. Y un querido rabino Marshall Meyer, conversando de estas cosas que estoy resumiendo muchísimo, me decía, y no te olvides, Aldo, shalom significa también cuenta conmigo. Porque shalom no lo vas a hacer vos solo, de ninguna manera. Es una tarea comunitaria, donde, volvemos a la imagen de las piedras, podemos poner una piedra al lado de la otra para construir la... Pero en esta construcción, la responsabilidad de gobernantes y dirigentes es sumamente valiosa. Dirigentes políticos, dirigentes económicos, religiosos y de toda índole, desde gobernantes. Este país ha sido el claro ejemplo de la indignidad de gobernantes que han ejercido el gobierno, y ya de alguna manera nos lo dijo el doctor Dupuy, indignamente, sin ética, sin respeto a la vida, ejerciendo un poder completamente destructor. Esa responsabilidad del bien común que debe comenzar por los dirigentes, por los gobernantes, y cuando por ahí no comienza, cuánto deterioro se produce. El tercer elemento que quiero señalar, que tú lo dijiste en tu exposición, es el rol de la mujer en la construcción del bien común. El otro día, participando en una reunión internacional, yo señalé, digamos así, la responsabilidad de los hombres en esta temática. Vivimos en un mundo de violencia, de guerra, de ejércitos, de manejo del poder, en un mundo tremendamente masculino. Todo lo que ha sucedido aquí con la violación de los humanos ha sido en gran parte ejercido por soldados, por militares, por gente masculina, y quienes más han sufrido las mujeres. El rol de la mujer como construcción de este bien común, gracias a Dios, es sumamente valioso. Mi experiencia en muchas veces que he participado en eventos de educación o desarrollo, etcétera, el 80% mujeres comprometidas en este bien común. Cuando un hombre pierde el trabajo en algún lugar, se dedica al alcohol, se dedica a la violencia, y la mujer es la que sostiene la familia, y que trabaja en la parroquia o en la escuela y que defiende el alimento de sus hijos. Qué importante el rol de la mujer en este aspecto. Y finalmente, quería volver a la temática del ejercicio del poder. Vivimos lamentablemente en la civilización del poder, o en la anticivilización del poder. Todo aquí se decide por el poder. Los derechos económicos de las grandes empresas que tienen poder son más valiosos que los derechos humanos de la gente. Eso es lo que tenemos concreto. El ejercicio del poder como servicio a la vida, como servicio a la construcción, como servicio a la recreación de un mundo nuevo. Creo que el desafío es de todos y tenemos que tener esperanza, porque por ahí pasa la vida. Muchas gracias. Permítanme que cierre con una frase de lo que dijo el padre Carlos. La nación es un don que tenemos que elegir cada día. Gracias y continuamos ahora con el programa. Puedo pedir
que no se vayan y que me presten 2 minutos de atención, ya que no nos vamos a volver a ver hasta el acto de clausura. Y queríamos hacerles unas sugerencias y algunas recomendaciones e indicaciones de la jornada. Ahora tenemos un break para tomar un café que va a ser más o menos media hora, 15 minutos, bueno, 15-20 minutos. Después tenemos las 4 mesas simultáneas. La primera, la Nación, Identidad, Cultura, Sentido de Pertenencia, va a funcionar en el gimnasio. La Nación, Cultura Productiva, en el patio cubierto, saliendo acá a la izquierda. La tercera, la Nación, Solidaridad, Justicia e Inclusión Social, aquí en la sala de conferencias. Y la cuarta, la Nación, Globalización desde abajo, Integración Regional, en la capilla, que se encuentra al lado del patio cubierto. Para el funcionamiento de las mesas temáticas y los hay un gran cartel indicador en el gimnasio donde indican dónde funciona cada taller y cada mesa, así que allí se pueden orientar. Y para el almuerzo se encuentra abierto el comedor escolar y un puesto de comida que están en planta baja, en el patio descubierto. A las 14:30 comienzan